todos muy bienvenidos en esta noche ya. Vamos aquí a marcar. Que Dios les bendiga en gran manera a esta nueva clase que tenemos aquí. Amén. Vamos a comenzar con una oración y le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos Rodríguez, que puede para dar inicio a esta clase con la oración para que Dios sea tomando el control desde el principio a fin, para que abra nuestros entendimientos, para entender la palabra, aceptarla, creerla, y para que Dios dé la gracia, la sabiduría a nuestra hermana Chanis, que es la encargada de entregar la clase. Amén. Mi hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. Amén. Querido hermano, entrenemos nuestros rostros. Amado Dios Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, mi Dios amado, en este día, Señor, en este día maravilloso que tú nos has entregado, Padre Rey de la Gloria. Primero que nada, te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor amado, de aprender más de ti, Dios Todopoderoso, porque tú eres único, mi Dios amado. Pido, Señor amado, en estos momentos, Rey de la Gloria, que urja, Señor, a nuestra coordinadora, a nuestra hermana Chanis, Señor, que ella es la que nos va hablar de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, mi Dios bendito. Te doy gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas, mi Dios amado. Te pido por todos mis hermanos que están presentes, Señor amado. Bendícelo en este día, Señor bendito, Rey de la Gloria. Ayúdala, Señor, a que sus mentes, Señor, de todo lo que se hable, quede ahí, Señor amado, que no salga por ningún otro lado, Señor, que llene sus corazones, Señor amado, de ti, de tu palabra, de tu amor, Señor bendito, Rey de Gloria. Bendice a nuestra pastora, Señor amado. Bendice a su familia, Señor bendito, Rey de la Gloria. Que esta clase sea de bendición para todos, Señor, para nuestras vidas, Rey de la Gloria. Porque, Padre amado, sin ti no somos nada, Señor amado. Tú eres el que nos da fortaleza, nos da sabiduría, Señor bendito, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, mi Dios bendito. Amado Dios, levántanos de esta oración revestido de tu amor y de tu gracia con esa bendición maravillosa que viene del tercer cielo, Señor amado, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, mi hermano Juan Carlos. Amén. Qué rico volver a unirnos aquí, a saludarnos los unos con los otros. También doy la bienvenida a mi hermano Billy Godoy de la Iglesia de los Copihue, de mi pastor Adelcidio Retamal. Muy bienvenido a este grupo, a esta clase, para poder aprender del Señor. Voy a leer un poquito unos versículos del Salmo número 34. Lleva por título La protección divina. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. ¿Y cuándo podemos hacer todo eso? Cuando ya estamos obteniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos ver las maravillas que Él ha hecho. Amén. Dios les bendiga. Y mi hermana Chanis, es suya la clase y todo atento a poder recibir la enseñanza. Amén. Que el Señor nos bendiga entonces. Ahí también veo que se nos unió nuestra hermana Natalie, ¿cierto? Con nuestra hermana Edith. Tenemos también a nuestra hermana Valeria que se está conectando. Así que ya tenemos un buen número de estudiantes. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. Ustedes me dicen cuando ya se vea. ¿Me hacen con el dedito? ¿Se ve? Perfecto, entonces. Voy a agrandarlo un poquito para poder verlo yo también más grandecita. Entonces, si escuchan ruido, mis hijos andan jugando. Iniciamos entonces. Hoy, como sabemos, vamos a dar inicio a la primera parte de estudio de nuestro libro Vida y Obra de Pablo, ¿cierto? Reconociendo que el apóstol Pablo fue una persona común y corriente como cada uno de nosotros.
amén, con sus particularidades, las cuales hoy vamos a estudiar, pero igualito, ¿cierto? Hombre sujeto a pasiones, igual que usted, igual que yo. Amén. ¿Y por qué esto va a ser muy importante, mis amados hermanos? Porque sabemos, ¿cierto?, que el Evangelio es difícil de seguir para muchas personas. Entonces, cuando vemos que Cristo, Él cumplió con la ley, Él hizo lo correcto, decimos, ah, pero es que era Dios. Entonces luego vemos la figura de Pablo y se nos hace más cercano el comprender que como seres humanos también podemos llevar, ¿cierto?, a cautividad nuestra forma humana de ser y ser obedientes al Señor y seguir al Espíritu Santo. Amén. Entonces va a ser punto primordial y de partida entender que Pablo fue una persona común y corriente. Amén. Lo que vamos a conocer hoy va a ser estudiar obviamente este libro, vamos a ver qué nos dice la introducción del libro y vamos a estudiar hasta la lección 5. Desde la lección 6 hasta la 10 vamos a verlo la siguiente clase. Ok, así que eso para dar inicio. ¿Qué dice la introducción de nuestro libro? Dice, cierto, que este texto particularmente es un estudio historiológico y bibliográfico de la figura de Pablo, ¿ya? ¿Por qué es importante Pablo? Porque es una de las figuras principales para el establecimiento del cristianismo como hoy lo conocemos. Pablo, el apóstol misionero, basado en las escrituras, a la luz de los progresos contemporáneos, se examinan sus hechos. Es decir, ahora, con la visión que hoy tenemos, vamos examinando lo que sucedió en el tiempo atrás, ¿ya? Sus pensamientos y sus escritos, más la época y política en que vivió, cómo su mensaje llegó a todo el mundo. Porque es importante que la introducción que se realiza aquí es que lo estamos estudiando desde hoy, porque probablemente en ese tiempo ni siquiera haya sido la intención de Pablo crear una nueva religión o una nueva cadena de pensamiento o otra manera de vivir la espiritualidad. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a ir estudiando de que probablemente no haya sido su intención formar este cristianismo. Recordemos que en el siglo I era todo tan reciente que ni siquiera se les llamaba cristianos. ¿Ya? Era simplemente una nueva filosofía, una nueva teología de administrar lo que estaba sucediendo. ¿Ya? Entonces, lo que les vamos a pedir para iniciar el día de hoy es que coloquen en el chat cómo ustedes se imaginan a Pablo, a partir de lo que ustedes han leído en la palabra del Señor, han escuchado en diferentes predicaciones o simplemente cómo ustedes creen que era. Pueden ser características físicas, psicológicas, no sé, algo a partir del relato que les haya llamado la atención. Todo es válido. Así que todos a escribir en el chat, por favor, para enriquecernos los unos a los otros de cómo nos imaginamos a Pablo antes de iniciar nuestra clase. Vamos entonces a escribir en el chat. Para las personas que no saben dónde es el chat, es como una burbuja de conversación de esas que aparecen en los cómics. ¿Ya? Entonces usted pincha ahí y luego escribe. Como nos imaginamos al apóstol Pablo. Ya, aquí colocamos. Me imagino a Pablo como un hombre fuerte y valiente. Muy bien. Lo imagino como un hombre serio, de mal humor, antes de conocer a Dios. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Un hombre rudo y tosco antes de conocer a Dios. ¿Ya? Pablo, de una vida de perseguidor a un hombre convertido. Sí.
alto, robusto, inteligente, correcto y severo, puso nuestra hermana Edith. Vamos a esperar alguna respuestita más. Aquí tenemos un hombre autoritario antes de conocer a Dios. La hermana Marcela nos coloca un hombre sencillo. Imagino a Pablo como un joven tipo guerrero peleador. Ja, 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 puso antes de conocer a Dios y luego instruido en la palabra. Inteligente también. Amén. Ahí vamos a ver si es que alguien más coloca alguna descripción. Y la verdad es que de la vida antes de Pablo, ¿cierto? De su vida anterior al Evangelio, poco sabemos, pero lo que sabemos lo obtenemos a través de la Escritura y también del contexto histórico. Ya el hermano Juan Carlos nos escribe un hombre humilde y sencillo. ¿Ven? Entonces aquí se contrapone, ¿cierto? Este antes y después de la vida de Pablo. Pero vamos a ver cómo este antes y después también debe ser el cambio que nosotros debiésemos tener en nuestras vidas cuando, ¿cierto?, somos alumbrados por el Señor. Vamos entonces a iniciar con el tema número 1, con la lección número 1. Dice, lugar de Pablo en la historia, en la lección número 1 de nuestro libro. Nos dice primero que es un hombre necesitado por el tiempo. ¿A qué se refiere esto? Que si nos damos cuenta, a Pablo no le predica una persona, a Pablo se le aparece Cristo mismo. ¿Ya? Entonces es diferente a golpear la puerta del vecino y ir a hablarle del Señor. Es el Señor mismo quien se le aparece a Pablo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un hombre necesitado por el tiempo? Y aquí nos vamos a ir al contexto histórico de Jerusalén. ¿Qué pasaba con los judíos en este momento? Vamos a recordar que Pablo es contemporáneo de Jesús. Significa que nacieron por ahí por el mismo tiempo. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Jesús, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que la Palestina en la cual vivía Jesús estaba viviendo en un periodo de tiempo bastante complicado y bastante difícil para ellos porque su identidad judaica estaba siendo arrebatada. Porque el judaísmo había sido muy manipulado por los griegos y luego por los romanos, por el Imperio Romano. Entonces había helenizado el judaísmo. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos eran el único pueblo de ese sector que tenían solo un Dios, que era monoteísta, que alababan solo a un Dios. ¿Está pasando el gas, mis hermanos? ¿Se escuchan ruido? El gas. Entonces, era el único pueblo que creía en solo un Dios y todos los demás creían en muchas deidades, eran politeístas. Entonces, toda la tradición judaica, ¿cierto?, de servir a Jesús, o sea, a Dios, Jehová, un solo Dios, el Shema Israel, ya estaban escuchando otras voces. Habían sido muy oprimidos. Antes de que aparezca, ¿cierto?, el Evangelio y todo lo que es el Nuevo Testamento, hubo un periodo que se llama intertestamental, que ocurre entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel sufre mucho, ¿ya? Ellos estuvieron en Babilonia, ahí en Babilonia ocurrió una revuelta, y luego fueron gobernados también, se levantaron los macabeos. Hubo un tema político muy importante y muy fuerte que nosotros lo vamos a estudiar cuando veamos Introducción al Nuevo Testamento, ya más adelante, porque es mucha historia. Entonces, lo que pasaba en este momento de la historia es que Pablo no había nacido en Jerusalén, ¿ya? Había sido criado en Tarso. Por lo tanto, para continuar con sus raíces judías, sus padres lo envían a estudiar a Jerusalén, ¿ya? Y ellos se guardaban mucho, muy doctos de la ley. ¿Para qué? Para no fallar al Mesías, para que a pesar de estar en medio de todas las cosas, no fallara al Mesías. Y por eso dice que el hombre ha necesitado por el tiempo, porque en este tiempo se necesitaba una persona que realmente conociera la ley judía, ¿ya? Porque entendiera cómo se sentían los fariseos, cómo se sentían los saduceos.
porque nosotros igual tenemos que ser un poquito, en este sentido, empáticas con ellos, porque ellos creían, ¿cierto?, que todo lo que hizo Jesús era un apóstata, como dijéramos nosotros en este tiempo. Imagínense si ahora se levantara una persona diciendo que es el Mesías. Para nosotros sería terrible, nos consumiría el celo. Eso les ocurrió a ellos. Entonces, si nos ponemos un poquito en los zapatos de ellos, claro, ocurrió todo esto para ellos. Ellos estaban enojados, querían matarlo. Aparte que ya venían de esta tradición de muerte, ¿cierto? Donde si alguno se levantaba en contra de ellos, iban y los mataban. Teníamos este grupo de los celotes también en el tiempo de Jesús y también en el tiempo de Pablo, que es el mismo tiempo, ¿ya? Donde veían a un escenio, iban y lo mataban, donde veían a fariseos y tenían pleitos entre ellos, se agarraban, ¿cierto? Entonces, el momento en que está viviendo el pueblo de Israel es complicado. Y tenemos la figura del Mesías, que es una figura maravillosa, ¿cierto? Pero que el Señor Jesús se centra en su ministerio, no en convencer a nadie, ni en reestudiar la ley, que fue la tarea que hizo Pablo. Pablo reestudió todo lo que él aprendió para llevarlo a los pies de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, por eso dice que el hombre necesitado por el tiempo, porque en este tiempo era necesario un Pablo. En este tiempo que estaba viviendo la sociedad, era necesario un Pablo tanto para el pueblo judío como para los gentiles. Y él conocía perfectamente a los gentiles porque había vivido toda su vida, ¿cierto?, en Tarso. Aquí nos dice un tipo de carácter cristiano. En la lección 1, ¿cierto? El punto 1 nos habla de esto. ¿Por qué dice que tiene un carácter cristiano si nosotros sabíamos que Pablo inicialmente era judío rabínico? Bueno, en realidad es que Pablo era de un carácter muy fuerte. Como les dije al inicio, probablemente el hecho de vivir en una sociedad tan contaminada y abominable como era, ¿cierto?, ese lugar de Tarso, lleno de costumbres paganas, el lugar donde era el culto a Baal, ¿ya? Esa ciudad era destinada al culto a Baal. Entonces él tuvo que criarse desde muy pequeño con un carácter muy firme, de decidir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y desde chiquitito probablemente sus padres les enseñaron a no contaminarse ni con la comida. Imagínese usted viviendo en una sociedad totalmente pagana y que usted tenga costumbres tan rígidas como los judíos, porque los judíos tenían costumbres muy rígidas. Entonces, ¿qué tenía que enseñarle usted desde muy pequeñito a su hijo? A guardar el día cierto séptimo, a todas las cosas, todas las tradiciones que ellos tenían. Entonces, Pablo, ¿cierto?, se cría con este carácter, un tipo de carácter cristiano. ¿Ok? Luego nos habla, ¿cierto?, la lección 1 nos va dando estas pinceladas de que Pablo es el pensador del cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, mis hermanos, para que ustedes sepan, fue el primero que escribe sobre la doctrina de Jesús, sobre las enseñanzas de Jesús. Nosotros cuando leemos nuestra Biblia, nosotros comenzamos por los evangelios, ¿cierto? Pero los evangelios se escribieron tiempo después. El primero que escribe acerca de esta nueva teología, esta nueva forma de relacionarse con Dios, es Pablo. ¿Ok? Y lo escribe obviamente en un momento que para él es muy controversial también, porque él está deconstruyendo toda su historia anterior. Por eso comienza a escribir. Porque él, como doctor de la ley, intenta explicar todo lo que significa Jesús. ¿Quién es Jesús? Y se empieza a cuestionar. Por eso dice el pensador del cristianismo. Porque para Pablo no le basta solamente con que Jesús le haya aparecido en el camino y le diga, yo soy a quien tú persigues. No basta con eso, sino que entender cuál es el rol de Jesús. El primero en cuestionarse en esto fue Pablo. Probablemente los discípulos lo entendieron porque lo vivieron y sintieron el Espíritu Santo. Pero todas estas preguntas teológicas, el único que pudo empezar a responderlas fue Pablo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y finalmente nos describe a Pablo, ¿cierto?, como el misionero a los gentiles. ¿Ya?
como la persona encargada, ya no de hacer entender esto solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Y aquí se nos revela un misterio que para quizás los otros apóstoles no había sido tan grande, que es el ministerio a los gentiles, que es el evangelio universal para todo el mundo. Y comienzan aquí a entenderse las antiguas profecías, ¿ya? Cuando habla de que todo el mundo, de que la tierra será cubierta de la palabra del Señor. Esas profecías que antes el pueblo de Israel no las podía comprender porque ellos eran solo los escogidos, ahora con Pablo comienzan a tomar color. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ver hoy día, ¿cierto? Pero en esta lección nos da pequeñas pinceladas de eso, porque esto lo vamos a ir revisando, vamos a ir viendo, ¿cierto? Más adelante los viajes misioneros y comprendiendo también cada una de las cartas que Pablo escribió y aquellas que no escribió, pero que se le atribuyen como a su corriente de pensamiento. Pero que, por su historia se entiende que él no la escribió y por su tipo de texto. Recordemos que los lingüistas estudian la manera en que fueron redactados los textos y ahí identifican qué autor lo escribió y qué autor no lo escribió. ¿Ok? Entonces, ¿qué más es importante decir de aquí? Voy revisando mis notas, ¿ya? El contexto del judaísmo en que Pablo se ve envuelto. Ya. 400 años antes de Cristo, ya, lo mismo que les dije delante. Teníamos una crisis de identidad del judaísmo, ¿cierto? A partir de la romanización, que era cierto que el imperio romano estaba expandido por todas partes y existió una crisis de identidad. Y desde ahí se empiezan a conocer estos movimientos como son los fariseos, los saduceos, los esenios, ¿cierto? Y los celotes, que lo que intentan era resguardar sus tradiciones, pero obviamente estaba todo esto contaminado con la política, con el tema material, económico, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí hay algo muy importante dentro de la teología paulina que nosotros nos vamos a dar cuenta, que Pablo tiene que deconstruir este valor de la ley y luego decir que ya está muerto a eso, sino que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. ¿Ya? Entonces todo esto de que tú podías fallar y después pagar con un sacrificio, ¿cierto? Y tener estas costumbres de ir y llevar un sacrificio al templo, queda abolido a través de Jesús. Y Pablo debe entender esto, ¿cierto? Y decir que el único sacrificio es Cristo. Y que nosotros ahora somos sacrificio vivo. Entonces, por eso vamos comprendiendo estos pensamientos que aparecen a Pablo, porque se va cuestionando, bueno, ¿qué pasa con los sacrificios? ¿Qué pasa con esto? Entonces, en ese momento de introspección que tiene Pablo, se va transformando toda esta teología que hoy día nosotros creemos hasta el día de hoy. Porque gran parte de las cosas que nosotros hoy creemos tienen que ver con estos pensamientos que Pablo colocó sobre la mesa. ¿Ya? Reivindicación por medio de sacrificio. Estoy revisando mis notas. Ya. Hasta ahí. Perfecto. Y otra cosa más que tengo anotada es que para este tiempo también sigue siendo importante el hecho de que Israel iba a ser luz a las naciones. Entonces Pablo viene con toda esa carga teológica de lo importante que era el pueblo de Israel y también tiene que deconstruirla y ahora volverse el misionero a los gentiles. Y que no iba a ser Israel la luz a las naciones, sino que Cristo es la luz del mundo. ¿Ya? Son algunos de los conceptos teológicos que Pablo, ¿cierto?, tiene que cuestionarse. Ahora, ¿qué pasó y cómo se preparó Pablo para esta obra? ¿Cómo una persona puede asentar, ¿cierto?, los cimientos de una religión tan poderosa como el cristianismo? Que sabemos que con el tiempo después se legaliza, ¿cierto? Y las personas tenían que ser cristianas y ya después pasan muchos años, los príncipes y reyes de la edad medieval manipulan el cristianismo y gracias al Señor aparece Lutero y nosotros hoy día somos protestantes gracias a este otro hombre iluminado, gracias al Señor,
que es Martín Lutero, ¿ya? Pero así de grande fue el encuentro más o menos que tuvo Pablo en su tiempo con Cristo, ¿ya? Se puede asimilar, y aquí mismo el libro lo dice, al encuentro que tuvo Martín Lutero con Cristo, ¿ya? Así de transformador es, ¿ok? Entonces, fecha y lugar de nacimiento. Bueno, ya dijimos que Pablo era contemporáneo de Jesús, se cree que alrededor del 5 después de Cristo o el 10 después de Cristo, por ahí habría nacido Pablo en la ciudad de Tarso, ¿ya? Como les comentaba, Tarso queda en Cilicia, ¿ok? Esto es en Asia Menor, ¿ya? Respecto a su educación, es importante decir que Tarso era la tercera capital del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los principales centros de la filosofía y del conocimiento eran Atenas, Alejandría y Tarso. Por lo tanto, todo el ambiente donde Pablo creció fue un ambiente donde se discutían cuestiones filosóficas, ¿ya? ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? El mundo. Imaginémonos que en este tiempo del mundo se estaban haciendo las rutas comerciales, ¿cierto? La ruta de la seda. El mundo estaba lleno de personas de diferentes países, de viajeros, de comerciantes, y justo esta zona donde Pablo está es una ruta comercial, donde nace Pablo. Por lo tanto, su educación se ve plagada por esto de ver a su alrededor la gente que carecía, ¿cierto?, del conocimiento de Dios. Y probablemente desde muy pequeño, el criado en la doctrina de su hogar se empezó a cuestionar esto, de que qué pasa con ellos. Porque él era parte, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Y esto es importante porque Pablo era de la tribu, su padre, de la tribu de Benjamín, ¿ya? Se cree que su nombre inicial, ¿cierto?, era Saúl, ¿ya? Saúl, ¿por qué? Porque al igual que el rey Saúl, ¿cierto?, de la tribu de Benjamín. Y de ahí Saúl, Saulo, que sería el latín. Ya quedaría como Saulo, como para darle la connotación romana o latina, ¿cierto? Saulo, ¿ok? Y entonces él, guardándose desde muy pequeñito, miraba a su alrededor y se hacía estas preguntas. Bueno, nosotros somos el pueblo especial de Dios. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Ya? Entonces podemos ver que probablemente el Señor desde muy pequeño ya comenzó a incentivar en él este corazón misionero. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que en nuestra vida no solamente Dios nos habla en un momento, sino que siempre nos rodeó. Y probablemente usted que ahora es adulto va a sus recuerdos de infancia y piensa así como, uy, pensar que yo de chiquitita ya tenía esta preexistencia del Señor, ya como que ya venían cosas a mí, ¿ya? Entonces probablemente se cree que Pablo al mirar toda esta cantidad de gente que transitaba por este lugar, desde ya su corazón ardía, desde ya se hacía preguntas y por eso tan pequeño lo envían a estudiar a los 13 años a la escuela rabínica de Gamaliel. Voy a avanzar. Ya. Dice, Tarso gozaba el privilegio del gobierno propio, ya sus habitantes crecían, era una fuente de gran comercio, ya les dije que era una ciudad universitaria importante. Ya. Y bueno, el contexto donde Pablo se movía, el libro nos ilustra así, dice, su imaginación está poblada de escenas de la energía humana y del movimiento de la vida culta. El soldado con su armadura completa, el atleta en la arena, el constructor de casas y templos, la triunfal posesión de general victorioso, tan duraderas son las asociaciones del niño en la vida del hombre. Es decir, que Pablo, ¿cierto?, a través de las ilustraciones que realiza sus diferentes cartas, nosotros nos podemos dar cuenta que tiene un capital cultural bastante grande, ¿ya? Por eso que toma el hecho de el soldado, el hecho, ¿cierto?, que nos pone acá del constructor, etcétera, etcétera, etcétera. Se atribuye, ¿cierto?, esta manera muy oriental de explicar a través de figuras literarias y también a través de imágenes, ya muy parecido a las parábolas de Jesús, pero en este caso, ¿cierto?,
a través de cosas que nosotros nos podemos imaginar, como es, he peleado la buena batalla, ¿cierto? Cuando dice, he acabado la carrera de la fe. ¿Ok? Entonces son imágenes que eso nos permite a nosotros imaginar estas situaciones. Ya. Respecto a la educación, ¿cómo estudiaban los judíos en ese tiempo? Se cree que en ese tiempo la educación era bastante larga. ¿Ya? Alrededor de 12 años tenían que estar solo estudiando. Los niños comenzaban desde muy pequeñitos a estudiar las escrituras. Recordemos que el mandato de Dios para el pueblo de Israel era que tenían que escribir, ¿cierto?, los textos sagrados, el hecho de colocárselos en la frente, de escribirlo en las paredes, etcétera, etcétera, y repetírselos a su familia, ya que es probablemente la enseñanza que tuvo Pablo en su hogar. Ya, aquí tengo. Otra cosa que es importante hablar de acá es que a los judíos se les enseñaba una profesión y un oficio. El oficio de Pablo nosotros ya lo conocemos a través de la palabra, que es el hecho de que él construía tiendas, ¿cierto? Ya, con piel de cabra, ¿cierto? Con su padre. Él aprendió y probablemente este era el oficio de su familia. Ya los oficios se pasaban de generación en generación, como hoy en día nosotros conocemos la pesca artesanal, la carpintería, la zapatería. Lo mismo que hoy día ocurre, ¿cierto?, que se traspasa de los padres a los hijos. Esto mismo ocurre hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Los judíos hasta el día de hoy deben aprender un oficio y una profesión. Y la profesión, en el caso de Pablo, iba a ser un rabí, ¿ya? Ser un instructor de la ley. Probablemente, ¿cierto?, para ser parte del Sanedrín o para ser parte de las decisiones respecto a la ley judía que se tomaban en ese tiempo. ¿Ya? Recordemos que administrativamente en el país de Palestina no tenían poder los judíos, pero sí en el Sanedrín, que era esta junta, ¿cierto?, de 70 ancianos que se juntaban y decidían cuestiones, asuntos propios de los pueblos, ¿ya? Pero obviamente siempre existía un rey, o lo que habíamos visto, ¿cierto?, de los 4 gobernadores, donde se dividía una región y tenían 4 gobernadores, ¿cierto?, los tetractas, pero igual tenían estos asuntos como propios del pueblo, podían administrarlos. Así que probablemente eso se fue a estudiar Pablo, el hecho de ser un rabí, de ser un instructor de la ley. ¿Ok? Entonces, Pablo estudió todo esto, pero no solamente eso, él también tenía la ciudadanía romana. ¿Ya? Y aquí está el hermano David Castro, ¿está por ahí el hermano David? Para que nos cuente más o menos qué es la ciudadanía romana, porque David, como está en edad escolar, eso lo ven en el colegio, entonces le vamos a pedir ayuda. Ya, mi hermana, que yo solo sé un par de cosas de la ciudadanía romana que no me acuerdo tanto. Que Ya. era o persona que había nacido en Roma de repente, o alguien que había ganado la ciudadanía romana, significa que tenía el derecho de no ser asesinado al tiro por los sanedrines que está contando usted, que eran esos, sino que tenían que ser asesinados y castigados por alguien romano que esté en un alto cargo. Ya, perfecto, como que tenía el beneficio de la duda. Sí, así mismo. Ya, efectivamente, el hecho de ser ciudadano romano, no cualquiera de las personas que vivían en el territorio romano lo tenían, ¿ya? Sino que tenían que ser personas que hayan hecho como un favor al gobierno romano, personas que hayan servido, ¿ya?, al imperio romano, o bien personas que hayan sido soldados. Y en este caso nosotros tenemos la ilustración de Pablo. ¿Por qué cree usted que Pablo le atribuyen el hecho de ir a perseguir a los cristianos? Porque él sabía de armas. El hombre era un soldado. ¿Ya? Entonces, obviamente, por eso también tenía la ciudadanía romana. Porque tuvo que haber hecho como el servicio militar acá. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que Pablo tenía
una profesión, un oficio y también, ¿cierto?, la preparación militar. ¿Ya? Entonces, el hombre tenía muchos estudios. Y como ponían los hermanos acá, tuvo que haber sido así medio serio quizás, robusto, algunos colocaron alto. Nadie se imagina a Pablo chiquitito, chiquitito y simpático. No se lo imaginan así. ¿Ya? Su desarrollo moral y religioso. Como dijimos, su desarrollo moral y religioso tiene que ver con esta doctrina judía rabínica, con esta cultura ancestral que ellos debían guardar. Una cultura que sabemos que está marcada por ser el pueblo escogido por Dios, ¿ya? Que ellos deben resguardar porque son tan maravillosos ellos fueron escogidos por Dios. Dios se hizo de un pueblo y este pueblo era el de Israel. Entonces, ¿cómo ellos iban a despreciar esto? Entonces ellos debían guardarlo. Y todo lo que ellos vivían como pueblo de Israel, culpaban, ¿cierto?, su idolatría, la pérdida de su identidad, ¿cierto? Entonces todo eso con más celo lo guardaban. Y Pablo por eso era tan celoso. Porque creía, como todo judío de ese tiempo, de que como habían mezclado, ¿cierto?, sus tradiciones, como no se habían guardado para el Señor, venía este castigo que era que los romanos estuvieran con ellos, ¿cierto? Que los romanos estuvieran gobernándolos. Tal era la situación en este tiempo que cuenta Flavio Josefo, ya que es un historiador, que en un momento un grupo de judíos que amaban a Dios y esperaban el Mesías, recordemos que los judíos no le creyeron a Jesús, que esperaban el Mesías, una vez se fueron alrededor de 300 judíos a esperar al Mesías a un monte que Dios les enviara a este Mesías. Y estaban ahí orando, clamando, y Poncio Pilato los mandó a matar a todos, a los 300, porque se estaban rebelando contra el Imperio Romano. Entonces nosotros podemos encontrar aquí también, ¿cierto?, el carácter de la situación política y por qué Pablo también era tan celoso. Porque aún siendo romano sabía, ¿cierto?, que su pueblo necesitaba de un libertador. Y por eso estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba y quería aprender más. Y cuando se encuentra con Jesús en el camino, se le viene un cambio total de perspectiva a su vida. Por eso él perseguía a los cristianos. Porque él esperaba también al Mesías. ¿Ya? El estado de la iglesia cristiana. ¿Ya? Nosotros sabemos que la iglesia cristiana en este momento, ¿cierto?, en que Pablo empieza a oír de Jesús, era una iglesia cristiana como local, ¿ya? Era de boca en boca. Sabemos que los hechos de los apóstoles nos relata que estaban ocurriendo milagros, que estaban ocurriendo cosas extraordinarias y que entonces la gente empezó a creer, porque como dice la palabra del Señor, a la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y podemos escuchar, ¿cierto?, el relato de Esteban, que él estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue apiedrado. Y es en este momento cuando nosotros vemos la figura de Pablo. ¿Ya? Dice que cuando a Esteban lo apiedraron, ¿cierto?, lo lapidaron, arrojan sus vestidos y le preguntan qué hacer con sus vestidos a Pablo, al mismo Saulo que después se le aparece Jesús. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que él era un perseguidor y una persona que tenía un cargo. ¿Ya? No era cualquier persona. Entonces aquí nos damos cuenta que la iglesia cristiana de ese momento, que de hecho ni siquiera deberíamos llamarle cristiana porque estamos en el primer siglo, es una iglesia novata, sin organización alguna, y que por eso Pablo después, cuando se convierte al Evangelio, comienza a hablar de esta instauración de una iglesia, de comenzar a hacer las cosas de manera ordenada, de comenzar a hacer las cosas no tan artesanalmente, sino que se reúnan, que sean ordenados, que se cuiden, como la parte doctrinal la empieza a colocar muy organizadamente para que no hayan problemas respecto a la parte teológica y tampoco administrativa. Ya, por eso podemos ver que en alguna de sus cartas, ¿cierto?, a los colosenses habla sobre los diáconos, habla sobre los pastores, habla sobre los maestros, ya, para que todo empiece a tener un orden. ¿Ok?
Entonces, inicialmente la iglesia cristiana era un desorden. Ya, acá está el mapa de Tarso, como pueden ver queda en Asia Menor, ¿cierto? Y acá está Jerusalén. Ya, este es el desierto de Damasco, donde, ¿cierto?, cae de su caballo Pablo por este resplandor maravilloso que es Jesús mismo hablándole. ¿Ya? Y aquí vemos otras ciudades importantes como son Antioquía, ¿cierto?, la isla de Chipre, Creta, Efesio, Macedonia, ¿cierto?, que después lo vamos a ver más adelante en los viajes misioneros de Pablo, que se mueve por toda esa zona. Ya, lección 3, su conversión. Y aquí todos ya saben a qué nos referimos, pero tenemos que ver que su conversión a él le trae problemas. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando una persona cambia repentinamente con los que están alrededor de él? No le creen. ¿No le creen? Ya, una. ¿Qué más? ¿Alguien se imagina un soldado asesino porque le dieron la ropa, ¿cierto? También se burlan. Se burlan bien, ¿sí? Dudan de lo que Es dicen. cuestionado. Es cuestionado y dudan de lo que dice. Exactamente. Es muy juzgado. Se pensarían como que nos está engañando, nos está dando una broma, nos está haciendo una broma. Ya, también puede ser. Pero podemos ver, ¿cierto?, que Pablo se toma en serio esto del cristianismo y se va, ¿cierto?, a donde Ananías, y no solamente eso, ya, Pablo sigue estudiando. Porque la verdad es que Pablo queda en shock. Yo así me lo imagino. Él iba con carta para perseguir y matar a todos los que hablaban de Jesús. De este Jesús, ¿cierto? Y que andaban haciendo milagros por ahí. ¿Qué es esto? Y de repente se les aparece esta luz, le habla, ¿cierto? Lo bota del caballo, lo deja ciego y le da instrucciones. ¿Cómo quedarían ustedes? ¿Qué pasa con todo ese celo que tenían dentro? Le voy a destruir a todos estos que hablan en contra de mi religión. Pablo quedó en shock. Así que en este sentido, ¿cierto? Después de su shock, él se cuestiona esto. Entonces, él se va, ¿cierto?, a través de los detalles de su conversión. Lo vamos a leer ahora. Le vamos a pedir a esta hermana Valentina, ahí, ¿cierto?, nos habló, que nos lea, por favor, Hechos 9, del 3 al 19. Hermana Valentina, por favor. ¿Lo tiene, vale? Espérame un poquito. Hechos 9. Del 3 al 19, sí. Del 3 al 19. Amén, dice así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos
no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Ahí sí me silencié. Perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta el grado de atónito que estuvo Pablo? Que ni siquiera pudo ni comer ni beber. ¿Cierto? Se puso a hacer ayuno. ¿Cómo estaría usted con ese ayuno? Frente a una situación así. Así estaba él. Él era un acérrimo perseguidor de los cristianos, porque para él los cristianos eran blasfemos. ¿Ya? Era una persona que había estudiado tanto que no podía creer que esto que estuviera sucediendo fuera real. Que este Jesús, ¿cierto?, haya sido Dios. Era imposible. Pero se le aparece el Señor. Entonces es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que incluso aquellas personas que nosotros creemos que nunca van a llegar al Evangelio, porque son los peores, el Señor puede salir a su encuentro. Amén. Entonces, luego dice, ya la severidad de su persecución, nosotros entendemos más o menos el carácter, ¿cierto? Y la situación en la que él estaba, dando coces contra el aguijón. ¿A qué se refiere? ¿Alguien sabe a qué se refiere esto de dar coces contra un aguijón? ¿Alguien? Hermano Ignacio. Ir en contra de las cosas de Dios. Ya, sí, puede referirse a eso porque sabe que él quería agradar a Dios, pero en realidad estaba totalmente en contra de Dios. Estaba matando a los hijos del Señor, a sus ovejitas. Entonces, claro, tiene que ver con esto, ¿cierto? Porque finalmente él tenía inclinaciones nobles y un corazón puro, como nos dice el libro, un corazón tierno que anhelaba agradar a Dios, que quería agradar a Dios. ¿A través de qué? A través de la ley, de hacer las cosas correctas, de seguir estudiando, ¿cierto? Porque los judíos no solamente estudian y dejan ahí en la lectura, sino que ellos van tomando notas y van escribiendo cómo eso lo pueden llevar a su vida y van contando la historia de sus familias. Ellos son muy doctos, los judíos, por eso son como ortodoxos en su forma de vivir. Entonces, en este sentido, ¿cierto? En que ellos querían guardar más y más su identidad nacional, Pablo era una viva imagen de lo que era un fariseo, ¿ya? Entonces, él estaba dando cosas contra el aguijón. En realidad, no estaba haciendo lo que realmente agradaba a Dios, sino se estaba volviendo en un asesino, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Su visión de Cristo. Él reconoce inmediatamente que lo que le ocurre es sobrenatural, ¿ya? Él dice, ¿quién eres, Señor? Él reconoce que esa fuerza imponente era celestial. Y el Señor le habla. No le hace caso omiso y aquí podemos ver, ¿cierto?, que a pesar de su severidad, de sus estudios, de que el hombre, ¿cierto?, podría haber ignorado eso o haber levantado espada en ese momento porque no sabía lo que era, él dice quién era el Señor. Entonces realmente el único que conocía el corazón de Pablo era Dios, ¿cierto? Porque él logra reconocer que esto es algo sobrenatural y se inclina, porque el decir quién eres, Señor, es decir, hay alguien superior a mí. Y en este sentido, ¿cierto?, el Señor le habla. ¿Y qué le dice? Yo soy a quien tú persigues. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en este momento? ¿Cuáles fueron los efectos de su conversión? ¿Qué creen ustedes? Inmediatamente, ¿cierto? Sabemos que quedó ciego y que recupera la vista cuando va a ver a Ananías. Pero, ¿cuáles son los efectos de su conversión a la luz de la palabra, de lo que usted ha estudiado, de lo que usted ha leído, de lo que usted ha escuchado en las predicaciones? A ver quién quiere compartirnos.
Pablo empezó a entender que todo lo que habían sufrido los cristianos, Dios se lo hizo también a ver a él, que no era fácil la vida del cristiano en ese tiempo, cuando eran perseguidos, eran matados, y Pablo tuvo que pasar todo eso, hasta la muerte. Ya, sí es verdad eso, pero inmediatamente no se dio cuenta de eso, ¿cierto? Sino que en realidad quedó en shock, como digo yo, ¿cierto? Porque inmediatamente se empieza a cuestionar, bueno, ¿y qué pasa con todo esto que yo he estudiado, que yo me sé de memoria? Porque más encima los judíos tienen que recitar todos los textos de memoria. No es como nosotros que vamos a la palabra, ¿cierto? Y leemos y todo. Para nosotros es como un deleite. Para ellos es una obligación cuando estudian esto. Deben aprendérselos de memoria. Como los abogados, ¿cierto? El código tanto, el artículo tanto. Bueno, así es para ellos, para los judíos desde muy pequeños. Ellos tienen que recitar los 5 primeros libros de memoria. ¿Ya? Los que para nosotros son el Pentateuco, ellos tienen que aprendérselo a los 12 años de memoria. Toda la genealogía y todo eso. ¿Ya? Entonces imagínese usted Pablo que iba a estudiar para rabino y que estaba en eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los efectos inmediatos de su conversión? Una gran duda. Una gran duda, una tremenda duda. Dice aquí nuestro libro, ¿cierto? Que el viaje que él estaba haciendo a Damasco duraba alrededor de 6 días. ¿Ya? Por lo tanto, era un viaje lento y cansado porque pasaban por el desierto. Y cuando esto ocurrió, tuvo que haber sido una gran reflexión que alteró su mente y que también le permitió ir reflexionando en este momento, ¿cierto?, hacia la ciudad, tantas cosas en su cabeza, ¿ya? Pensando que está loco, etcétera, etcétera, pero siguió las instrucciones que le dio el Espíritu Santo, ¿cierto?, que le dio el Señor. ¿Ya? ¿Qué luego nos dice el libro? Dice, ¿cierto?, que nosotros sabemos, a través de la palabra, que era discípulo de Gamaliel, ya lo habíamos dicho anteriormente. El hecho de ser discípulo de Gamaliel, y por qué la palabra lo nombra, es porque Gamaliel era nieto de uno de los principales fariseos. Entonces, la historia de Gamaliel para los judíos es importante, porque para nosotros no es una figura bíblica Gamaliel, pero para ellos sí. ¿Ya? La tradición judaica dice que cuando ocurrió el tema en Babilonia, ¿cierto?, donde los judíos fueron llevados en cautividad a Babilonia, que nosotros lo tenemos en el Antiguo Testamento, ellos comienzan a estudiar mucho sus textos sagrados para no perder su identidad. Y de aquí comienzan, ¿cierto?, a surgir la Septuaginta, empiezan a surgir los escritos, vuelven a escribir sus textos, vuelven a preguntarse muchas cosas, vuelven a estudiar, y aquí nacen, ¿cierto?, las grandes corrientes de pensamiento judaicas. ¿Ya? Entonces ahí nace, lo tengo anotadito aquí en mi libro, las escuelas de pensamiento del judaísmo. ¿Ya? Y entonces Gamaliel es nieto de Hillel. ¿Ya? Que Hillel para los judíos es muy importante porque es uno de los fundadores de las escuelas de pensamiento judío. ¿Ya? Entonces, desde ahí viene la tradición. El hermano Billy tiene su mano levantada. Bienvenido, mi hermano Billy. Habilite nomás su micrófono. Cuéntenos. ¿Cómo está, hermana? Bendiciones. Buenas noches. Comentar mis bendiciones. Esta semana, con lo que usted comenta, entonces, Pablo, podríamos decir que era estrictamente ortodoxo, como que rayaba en el fanatismo, entonces, antes de su conversión. Sí, él era muy ortodoxo. Recordemos que se crió en Tarso y que a pesar de todo eso, él guardó la tradición. Por algo cierto, a los 13 años se viene a Jerusalén a estudiar. ¿Ya? Entonces era bastante ortodoxo. De hecho, en este tiempo, una de las principales características de todos los fariseos, los saduceos, es guardar mucho su identidad nacional, porque para ellos está siendo arrebatada por los romanos y más encima por estos cristianos que andan haciendo milagros, diciendo que Jesús, ¿cierto? Entonces imagínese usted, y Pablo se encuentra con Jesús. Y qué bendición para nuestra vida es que un hombre con tal nivel de teología pueda, ¿cierto?, haberse hecho todos estos cuestionamientos
que los rudimentarios apóstoles, ciertos pescadores, no los necesitaban porque ellos creyeron y sintieron la presencia del Señor y hacían milagros después, po. Entonces tenían el testimonio vivo. ¿Ve? Pero Pablo necesitaba más para creer profundamente. Y todas estas dudas teológicas las empieza a cuestionar y empieza, ¿cierto?, a hacerse preguntas. Y nosotros sabemos que él se va al desierto. ¿Ya? Entendemos que tiene un tiempo de retiro, los cuales son alrededor de 3 años que pasa Pablo en el desierto. ¿Ya? Algunos le atribuyen 6 años, pero se cree que son solo 3 años que Pablo pasa en el desierto estudiando, orando, buscando presencia de Dios, ¿cierto? Porque él también es testigo de todo lo que había sucedido con los cristianos del primer siglo, de la primera generación, donde hubo el pentecostalismo. Como Pablo era contemporáneo de Jesús, entonces cuando Jesús es crucificado, Pablo tiene más o menos la misma edad, 30 años, ¿cierto? 35 años cuando está el Pentecostés. ¿Ya? Y entonces él es testigo de todo esto, quizás no visualmente, pero sí los rumores se esparcían. Entonces él ya sabe algo de esto. Y por eso también se va, ¿cierto?, a este retiro que tiene durante un tiempo. ¿Ok? ¿Qué más sabemos nosotros de Pablo? Y luego tenemos los efectos de su conversión en su destino. Ya sabemos, ¿cierto?, que Pablo fue muy instruido, que tiene una excelente memoria, por lo que yo les hablaba de los rabinos, ¿cierto?, que tienen que aprenderse todo de memoria, que era perspicaz y tenía, ¿cierto?, muy buena manera de dialogar. Lo podemos ver, ¿cierto?, en su momento cuando tiene que defenderse él tiene muy buena oratoria y eso también producto de su enseñanza. ¿Ok? Bien. ¿Qué es importante? Desde acá, el estado de la iglesia cristiana ya lo vimos. Estoy súper rápido. Acá está. Sí, eso ya lo dijimos. Ya, la ceguera. ¿Por cuánto tiempo quedó ciego Pablo? ¿Nos decía nuestra hermana Valentina? Por ¿Vale? 3 días. Por 3 días, ¿cierto? ¿Qué permite esto a una persona, el hecho de quedar ciego? Imagínese él, cómo anhelaba leer de nuevo los escritos, ¿sí o no? Y quedó ciego. Cómo anhelaba volver a leer, ¿cierto? Así como quiero leer, quiero que tuve este encuentro extraordinario, quiero ir, ¿cierto?, a lo que para él era la palabra en ese tiempo, que son los escritos. Entonces a él no se le permitió leer, sino que tuvo que hacer una introspección y buscar esta presencia durante ese tiempo. ¿Ya? Dice nuestro libro, ¿cierto?, que Ananías, que ya era un conocedor del Evangelio y que ya estaba viviendo por el Evangelio, ¿cierto?, fue que le devuelve la vista a Pablo. ¿Ya? Entonces, sabemos, ¿cierto?, que Pablo iba para matar a Ananías, pero que en este sentido, Ananías también lo recibe en el amor del Señor, comprendiendo que Dios hizo algo maravilloso. Imagínese usted ser Ananías, que venga una persona que tú sabías que te iba a matar, pero que el Señor lo envió. ¿Ve? Que el Señor es muy extraordinario. Si cuando uno se va colocando en estas posiciones o va repensando, ¿cierto?, a la luz de la palabra, lo escrito, uno se va dando cuenta que no son solamente historias, porque eran humanos que sentían, ¿cierto?, y que tuvo que haber sido una experiencia muy maravillosa. ¿Ya? Y ese mismo Dios tenemos que tener la fe que sigue obrando el día de hoy. Amén. Y que pueda hacer que incluso aquellos seres tan, no sé, extraños y tan raros como era Pablo en ese tiempo para un cristiano rudimentario, como estos pescadores de los cuales Jesús se hizo seguidores,
pudiera alcanzar el Evangelio. ¿Ya? Entonces, Pablo, ¿qué más tuvo que haber hecho en ese momento? Pedir perdón. ¿Qué creen ustedes? Sí, porque ya había sido testigo de muertes de cristianos él, del mismo Esteban. Entonces aquí nos vamos viendo de varias situaciones que ocurren al interior del ser humano cuando viene el Señor. El arrepentimiento, el cuestionarse tantas cosas de por qué no viví una vida, por qué no te conocí antes, Señor. ¿Cuánto han escuchado esas frases? Bueno, ¿qué sucede, cierto, en la lección 4? Vamos a la lección 4. Su evangelio. Como les dije anteriormente, Pablo es el primero en escribir sobre estas nuevas verdades. ¿Ya? Los apóstoles, ellos, ¿cierto?, estaban disfrutando los hechos y después empezaron a ser perseguidos. Entonces, probablemente tuvieron que esconderse, ¿ya?, para que no los mataran, o estaban como en la situación de Ananías, esperando, ¿cierto?, a que los persiguieran y los mataran. Entonces, Pablo es el primero en escribir, entonces lo escribe para una primera generación, y esto es importante, porque los cristianos de este tiempo no son como nosotros que esperamos así como, Cristo viene. Ellos realmente esperaban que Cristo viniera esa semana, ese mes, ese año. ¿Ya? Entonces, cuando empieza a pasar el tiempo, ellos también empiezan a estar un poquito desilusionados. Entonces, cuando escribe Pablo, para ellos también es un aliento. ¿Ya? Los primeros cristianos, la primera generación de los apóstoles, esperaban que el Señor viniera pronto. ¿Ya? No es como nosotros que sabemos, ¿cierto?, que el Señor puede venir en cualquier momento. Ellos esperaban que viniera muy pronto por ellos. Entonces, a esto se le llama, aquí también lo tengo en mis anotaciones. Tengo Pablo escribió en el primer siglo, ¿cierto?, para la primera generación. ¿Ya? Que es una generación, ¿cierto?, que espera el ser levantado por el Señor, ¿ya? El ser arrebatado por el Señor inmediatamente, de que Cristo venga pronto porque era el libertador. Entonces como que viene el reino de Dios y se acabó este reino y todo, y esto va a ser rápido. Pero empieza a pasar el tiempo y algunos de ellos comienzan a desilusionarse, y no solamente eso, sino que también estaban siendo perseguidos. ¿Ok? Y luego viene una segunda generación, que ya es esta generación de las iglesias que se empiezan a fundar. Ya que son estas iglesias, ¿cierto?, de Galicia, que podemos encontrar, de Colosa, de Efeso, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una segunda generación de cristianismo a la cual se le atribuye, ¿cierto?, esto de iglesia. Es una segunda doctrina. La primera doctrina era que Cristo venía pronto, y la segunda doctrina es formar iglesia, organizarse. ¿Ya? Entonces, el Evangelio de Pablo se sustenta en la gracia. ¿Qué significa esto? Que todo lo que él había aprendido de hacer sacrificio, de que si usted se equivocaba en esto, tenía que llevar una palomita, ¿cierto? Y esa palomita espiaba ese pecado, pero si usted hacía este otro pecado, que era más grave, usted tiene que llevar un becerro. Y si usted hace este otro pecado, que era más grave, tenía que llevar esto otro, ¿cierto? Y con eso pagaba todas sus deudas y todo su pecado que había cometido durante tanto tiempo. ¿Ya? La expiación, y esto es algo que nosotros podemos encontrar a través de los escritos de las cartas de Pablo, que la expiación ya había sido pagada. ¿Y quién la paga? Cristo. Entonces, dentro de su evangelio, entendemos, ¿cierto?, que él empieza a entender esto, que la justificación humana no es posible, que nosotros necesitamos a un mediador. Y este mediador es Cristo. Entonces Pablo toma la figura de Cristo y dice, ok, esto es Cristo entonces. Y para nosotros esto es buenísimo.
porque ya no tenemos todas estas dudas de, bueno, ¿y quién es Cristo? ¿Y por qué Cristo vino? ¿Y por qué esto? No, nosotros nos podemos organizar, ¿cierto? A la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor reveló a Pablo. Amén. Y también lo podemos ver a través de nuestras propias vidas, porque el Espíritu Santo, esto es lo que nos muestra. Entonces, no solamente el escrito de un hombre, sino de un hombre guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el fracaso de la justificación humana. ¿Por qué? Porque por más que hagamos nosotros obras, por más que nosotros pudiéramos llevar sacrificios, por más que nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa, no podíamos nosotros ser salvos por nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, aquí Pablo se le llama la doctrina de la gracia, lo que enseña. A diferencia de los evangelios que se escriben después, que se basan, ¿cierto?, en las doctrinas de Jesús. Y también toman parte de lo que dijo Pablo para poder reforzarlo. ¿Ya? Entonces empiezan a entender estas doctrinas que son fundamentales para lo que nosotros hoy creemos, que es lo que retoma, ¿cierto?, Martín Lutero, porque cuando Martín Lutero lee la Biblia y lee Romanos, ya creo que es Romanos 1:7, espérenme, déjenme ver si lo tengo anotado por acá. Sí, creo que es Romanos 1:7, cuando dice que ya no somos salvos por obra, sino por gracia. Entonces, eso a Martín Lutero lo hace, y entonces viene el protestantismo. Entonces, esta gran verdad que a Pablo se le fue revelada, también es lo que hoy permite que nosotros seamos cristianos evangélicos. ¿Ya? Entonces, así de poderoso es el evangelio del Señor. Amén. Y tenemos esta fe y esta confianza que si es que en algún momento el evangelio que nosotros hoy día estamos viviendo va a ser, no sé, como contaminado, el Señor a otra persona va a despertar para que su palabra, ¿cierto?, no sea manipulada. Porque Él es más grande que los seres humanos. Amén. Esa es nuestra confianza, como lo hizo con Pablo, que como lo hizo con Lutero, que lo haga, ¿cierto?, con una persona más adelante también, si es que en algún momento llega a ocurrir algo parecido como lo que ocurrió en la antigüedad con la Iglesia Católica, que tanto se desvió del verdadero evangelio. Entonces, las peculiaridades notables del evangelio de Pablo. Ya dijimos, ¿cierto?, el fracaso de la justificación humana. El fracaso de los gentiles. Pablo le muestra a los gentiles que en realidad ellos tampoco podían alcanzar la salvación, y aquí hay un concepto importante, que es el de salvación y de vida eterna. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel tenía inicialmente el concepto de la tierra como heredad, y que luego tiene este concepto de que el alma es inmortal y que ellos van a perdurar para siempre. Amén. Y entonces en la creencia del pueblo de Israel está esto de la vida eterna, y que perdura hasta el día de hoy en nosotros, que nosotros también lo obtenemos, ¿cierto? Que creemos que después de esta vida hay otra vida. Amén. Hay otras religiones que no creen eso, ¿ya? Pero el pueblo de Israel sí cree en eso. Entonces Pablo, por eso yo le decía que inicialmente Pablo no cree, probablemente ni siquiera quería crear una nueva religión, sino que él quería reformular, ¿cierto?, a la luz de Cristo, el judaísmo. Pero finalmente se termina separando completamente. Entonces lo que hace él es decir que los gentiles fracasaron, que no tenían cómo llegar al Señor, primero porque no eran del pueblo de Israel, y segundo, ¿cierto?, que por obra no se podía llegar y que no reconocían a Dios como Dios. Entonces hay un solo Dios, que eso es innegable para Pablo, porque Pablo era judío, creía en solo un Dios y no en todo esto como los gentiles, y que ellos no lo reconocían. ¿Ya? Entonces aquí dice claramente, los gentiles no quisieron retener a Dios en su conocimiento ni conformarse con las restricciones que una sola noción les imponía. Por lo tanto, corrompieron la idea de Dios, los gentiles, y por ende no pudieron alcanzar la salvación de sus almas. No podían los gentiles. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que estaban sometidos a esta concupiscencia. Y nosotros lo vemos en Romanos, ¿cierto?, cuando dice que hubieron muchos que fueron arrojados a sus pasiones. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De su concupiscencia. A causa de su forma de pensar.
Eso pone Pablo en Romanos. Que los hombres fueron arrojados a sus pasiones. ¿Por qué? Porque eran malos. Y ahí tenemos toda esta doctrina, ¿cierto?, del pecado, de que el ser humano es malo por naturaleza. ¿Ya? Entonces nosotros, eso es lo que creemos hoy en día. Entonces los gentiles no podían alcanzar salvación. ¿Qué más nos dice Pablo, cierto?, a través de estas peculiaridades de su evangelio? De que los judíos tampoco pudieron, a través de sus méritos, a través de la ley, tampoco pudieron alcanzar porque no hubo ninguno que cumpliera la ley. Entonces tenemos estas dos doctrinas, que sea judío o sea gentil, ninguno podía alcanzar la salvación. Y luego tenemos la tercera, que es que la caída, ¿cierto?, de Adán y de todos los seres humanos es la causa fundamental del fracaso. Estamos separados de Dios. ¿Ya? Y que eso también lo dice en Romanos, ¿sí? ¿Cierto? Dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí viene esto que yo le digo, la doctrina de la justificación. ¿Y quién nos justifica? Cristo. Amén. Él nos justifica. Porque como dice, ¿cierto? También, la paga del pecado era muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esos son los textos que usa Pablo. Eso es parte del evangelio que Pablo, ¿cierto?, logra sacar a la luz. De donde no había nada, porque no había nada escrito de Jesús ni de este tipo de teología, es Pablo quien empieza a enclarecer las cosas. Y por eso Pablo es tan importante para el cristianismo. Porque Pablo es la principal figura por la cual empieza a existir la doctrina cristiana. ¿Ya? Sin Pablo tendríamos el evangelio y los evangelios hubiesen sido una mixtura. Porque recuerda que los evangelios se escribieron mucho después y se escribieron tomando a Pablo como referencia también, para tener una organización. Porque como Pablo conocía mucho más que estos pescadores rudimentarios en cuanto a toda la formación teológica, entonces se basan en estos preceptos para escribir también los evangelios. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Están así, igual que yo, cuando empecé a estudiar esto? Sí, al principio es un poquito complejo, pero ya el Señor se va dando cuenta que en realidad es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando venimos con todo nuestro desorden de pensamientos, todas nuestras ideas. El Señor nos va ordenando el pensamiento, nos va ayudando, y mientras más nosotros nos dispongamos a aprender del Señor, más Él nos va entregando. Y esto ocurrió con Pablo, que Él entregó su vida al Evangelio. Si se hizo misionero y vivió para Cristo, ni siquiera formó familia. Entonces el hombre entregó su vida al Señor. Después de tener este encuentro con el Señor, entregó su vida. De hecho, me olvidé decirles eso, que voy a tomar un poquito de té, tengo la garganta seca, pero que hoy en día los teólogos ya no le dicen conversión de Pablo, sino que le dicen el encuentro de Pablo con Dios, ¿ya? O el encuentro en el camino. ¿Por qué? Porque se entiende que la intención de Pablo no era convertirse a cristiano, sino poder llevar el judaísmo a los pies de Jesús. ¿Ya? Ahora, la intención del Señor fue más grande que eso, porque el Señor ya lo tenía predestinado, ¿cierto?, como predicador a los gentiles. No solo desde el judaísmo, sino desde toda la universalidad, ¿cierto?, y el sacerdocio universal. Amén. Ya. ¿Se entiende lo que es la justificación? ¿Hay alguien que tenga alguna duda respecto a lo que es la justificación de Dios? Ya. La justificación es un concepto propiamente de Pablo. ¿Ya? Antes de Pablo no existe este concepto de justificación, de que somos justificados por medio de Jesús.
¿Ya? Antes solamente existía esto de cumplir la ley. ¿Ok? Y ninguna otra religión tampoco tiene este concepto de justificación, de que existe un mediador entre Dios y los hombres. Ya, seguimos entonces. Ya, aquí. Ah, ya. ¿Por qué aparece esto que usted ve acá, este mapa? Este es el mapa de donde se retiró al monte de Moisés Pablo, ¿ya? Desde Damasco, que es donde Pablo, ¿cierto?, se encuentra con el Señor, ¿cierto? Después sabemos que pasa a Jerusalén, donde se encuentra con Ananías, y se retira, ¿cierto?, aquí al monte de Moisés, dice la palabra del Señor. ¿Ya? En auto son 10 horas y 9 minutos. Entonces Pablo se llevó una travesía también donde se fue reflexionando y estuvo ahí, ¿cierto?, en ese lugar que era un lugar apartado y con una tradición religiosa importante también, ¿ya? Que es el monte de Moisés. ¿Hermano Andrés? Sí, el hermana Chanis, también ahí se considera, o sea, esa es como la ruta actual de las carreteras que hay hoy día, pero se considera Sí. que él pudo haber pasado por Jerusalén también, haber hecho un recorrido por algunos escritos y después llegar hasta el monte Sinaí o el monte de Moisés, como le llaman. Entonces se entiende también que este recorrido pudo haber durado incluso algunos meses en que él ya llega allá, porque para todo el pueblo de Israel es muy importante el monte Sinaí. De hecho, es donde se marca donde Dios se revela a ellos, por decir así, se le entrega la ley y todo. Entonces, para ellos siempre fue un lugar de iluminación divina, por decirlo de una manera. Entonces, por eso también se entiende históricamente de que él se fue hacia ese lugar a apartarse. Sí, sí, sí. Era un dato importante que ahora que apareció el mapa se me vino a la memoria, que efectivamente Pablo se retira y buscando todas estas respuestas teológicas. Hermano Billy, dígame. Disculpe, hermana, ¿eso cuando se refiere cuando se fue a Arabia, cierto? ¿A eso se refiere que se fue a Sinaí? Exactamente, mi hermano, la lección 4 del libro lo podemos encontrar, ¿ya? Cuando dice su permanencia en Arabia, ¿ya? Y ahí nos cuenta, ¿cierto?, que luego predicó a Cristo en las sinagogas, ¿ya? Que al inicio, ¿cierto?, él se retira, quiere aprender, quiere entender, y después de eso comienza a predicar. ¿Ya? Sabemos también que después se junta con Bernabé, que probablemente incluso se le atribuye que Bernabé tuvo que haber sido un conocido de él de antes o un familiar, ¿ya? Y Bernabé lo lleva donde Pedro. Y ahí ya se cimienta un poco más, está en Jerusalén y después comienza con sus viajes misioneros. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ir viendo más adelante como para ir dándole cronología a todo esto. Ya, esta primera parte, mis hermanos, es para que ustedes puedan colocarse en los zapatos de Pablo, ya ver la humanidad de este hombre y también entender la importancia de él para nosotros hasta el día de hoy. Porque si bien nosotros leemos a Pablo a la luz de otros teólogos, ya como sabemos que igual la palabra del Señor ha sufrido modificaciones por los tiempos, nosotros podemos leer a Pablo a través de las lecturas, ¿cierto?, de San Agustín, de las lecturas de Santo Tomás, ¿cierto?, que sabemos que se le hicieron ciertos cambios a la escritura. Sin embargo, la escritura con su tiempo ha ido cada vez, a través de las nuevas traducciones, volviendo como al original. Ya las nuevas traducciones son aquellas que nos acercan más a los relatos antiguos, porque la mayoría de nosotros tenemos la Reina Valera, y la Reina Valera pasó por varias interpretaciones antes. ¿Ya? Entonces igual siempre es recomendable cuando usted lea un pasaje como con un contexto histórico, que se vaya no solamente a su Biblia tradicional, sino también váyase a la NBI, que es la nueva traducción viviente, o la nueva traducción internacional, para ir viendo a la luz de eso. ¿Ya?
¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos a Pablo, lo leemos también con una connotación de todo lo que sucedió en el tiempo. ¿Ya? Hoy día la imagen que nosotros tenemos de Pablo es una persona, ¿cierto?, que logró grandes cosas, pero probablemente en ese tiempo, para él era él nomás, como usted, como yo. Uno no sabe lo que logra, ¿cierto?, hasta que después se ven los ecos en el tiempo de lo que pasó. ¿Ya? Entonces, como les decía delante, las peculiaridades notables del Evangelio de Pablo son principalmente esas tres que nombramos. Vamos a seguir avanzando. Ya, y aquí está, ¿cierto?, que nosotros veníamos, ¿cierto?, de la naturaleza pecaminosa, de Adán, ¿cierto?, que por Adán entró el pecado y todo eso que nosotros ya sabemos, y que a través de Cristo podemos ser nuevas criaturas. Y este es un concepto que también Pablo acuña. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Habla de ser una nueva criatura, una naturaleza justificada. ¿Ya? Cosa que a través del judaísmo no se podía lograr, porque ellos tenían que llevar todas las Pascuas, ¿cierto?, sus diferentes sacrificios, todas las fiestas de expiaciones, ellos no volvían a ser una nueva criatura. Pero hoy, a través de esta naturaleza justificada, nosotros sí podemos ser una nueva criatura. ¿Ya? Entonces, todo esto a nosotros hoy día nos contribuye un montón para que nosotros podamos entender todas las verdades que nosotros tenemos como iglesia. Ya, la obra que aguardaba al obrero. ¿Qué significa esto? Algunos dicen que Pablo tenía miedo, ¿ya? Se cree que estuvo durante 8 años de inactividad en Tarso. ¿Ya? Esto puede ser por diferentes motivos, no lo sabemos. ¿Ya? Que cuando Pablo es descubierto por Bernabé y llevado a Antioquía, ahí comienza su obra recién. ¿Ya? Porque él ya había tenido una experiencia con el Señor, ya se había preparado y todo, pero hubo mucho tiempo que estuvo inactivo. ¿Qué sucedió ahí? No tenemos registro realmente de qué pasó. ¿Ya? Sin embargo, entendemos que esto también a nosotros nos enseña a ser precavidos y no querer adelantar las cosas, porque se da cuenta usted que la obra que él hizo fue muy importante para el evangelio que hoy día nosotros pregonamos. Fue muy importante para toda la humanidad porque donde él estaba, ¿cierto?, en los lugares donde él impartió el evangelio, entonces así pudo haber un auge de un crecimiento, y por lo tanto al existir un crecimiento del evangelio pudo llegar a diferentes naciones a través de los comerciantes, a través de los marinos, mercantes, ¿cierto? Entonces, también nosotros entender que cuando nosotros estemos inactivos, esperar en los tiempos del Señor. ¿Ya? Ocho años, dice, de inactividad comparativa en Tarso. Ya, alrededor de 7 u 8 años, ya, recordemos que en este tiempo los años no son como nosotros hoy día los tenemos, sino que todavía el calendario podría haber sido igual o no, entonces se mide 7 u 8 años aproximadamente. ¿Ya? Y solamente podemos conjeturar cuáles hubiesen sido las razones, dice, de la providencia de hacer esperar a su siervo tanto tiempo. ¿Ya? Puede haber sido por razones personales, como por ejemplo un familiar, no lo sabemos, por razones extraordinarias, no lo sabemos, pero sí sabemos en Hechos 26 a 31, ¿cierto? ¿Quién puede leer Hechos 9 del 26 a 31? Que no hay que extrañarse, ¿cierto?, de que Pablo, ¿cierto?, haya estado en actividad. ¿Por qué? Vamos a leer. ¿Quién me lee Hechos 9 del 26 al 31? ¿Quién tiene su Biblia? Amén. Perfecto. Mi hermano, Hechos 9 del 26 al 31, por favor.
Amén. Saulo en Jerusalén. El 26 al 40. Al 31. Al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y él estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Amén. Cuando ¿Se da cuenta? supieron esto, Sí. los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta ahí. Amén. Ya. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que Pablo se ponía a discutir, ¿cierto? Y lo querían matar. Entonces, también por ese motivo, ¿cierto? Se cree que estudió estos 8 años de inactividad. ¿Ya? Hasta que seguramente el Señor le dio la paz o la forma, porque si nosotros vamos a los escritos de Pablo, después las cartas, nos encontramos con un corazón bastante pastoral en él. Entonces, primero quizás él quería, no sé, tenía el antiguo hombre, como dicen por ahí, ¿cierto? No lo conocemos, la palabra del Señor no nos deja esos vestigios, ¿ya? Pero sí entendemos que existe un cambio. Y que este cambio, ahora, ¿cierto? A la luz de la historia, entendemos que no fue tan repentino tampoco. ¿Ya? Y que sí necesitó incluso Pablo de alguien que le dijera, vamos para acá, que en este caso fue Bernabé, con el cual nosotros sabemos que después él hace un viaje misionero. Amén, un compañero de viaje. Entonces también a la luz de la palabra vamos entendiendo que somos seres humanos, que fue lo que dijimos al inicio, ¿cierto? Que Pablo fue un hombre común y corriente y que el Señor nos ayude, ¿cierto? A que nosotros también podamos aprender no solo de todo lo bueno que él hizo y de toda su enseñanza, sino también de su humanidad, ¿ya? De su forma de ser, de cómo aprendió, de lo humilde que tuvo que ser para reformular todo ese pensamiento tan fariseo que tenía, ¿cierto? Tan religioso que tenía, tan doctrinal que tenía, y poder llevarlo a los pies de la gracia del Señor. Y que ese también sea siempre nuestra forma de pensar. Señor, que si en algún error estoy, tú llévame a la luz, ¿cierto? Tú sácame, Señor, de mi confusión, si es que estamos en alguna confusión, porque es fácil equivocarse, ve que somos humanos y a veces las doctrinas nos gustan un poquito y nos atesoramos una doctrina o nos aferramos a algo, pero que nunca eso, ¿cierto?, nos aparte del Señor, sino por el contrario, que el Señor sea quien nos ilumine, que el Señor sea quien nos guíe a través de su Espíritu Santo. Y por eso también en este sentido dice, ¿cierto?, que eran edificados en el Espíritu Santo. Amén. Así que, bueno, hasta aquí vamos a dejar hoy día la clase. Al menos yo creo que el objetivo de hoy se ha logrado. Los veo a todos con harta cara de reflexión, pensando en Pablo, ¿cierto?, en su ministerio. Y ya la próxima clase vamos con todo. ¿A qué me refiero a esto? Que nos vamos a la parte más historiológica, nos vamos a aprender más de los viajes, que dónde fue, que qué carta escribió, qué no escribió, qué es lo que hoy día se entiende que son cartas paulinas y las pauladieréticas, es decir, que parecieran que fueran escritas por Pablo, pero que hoy día no se le atribuyen, sin embargo, se siguen llamando cartas paulinas para el común de los cristianos. ¿Ya? Pero si hacemos una exégesis más grande, nos damos cuenta que en realidad la teología que tienen algunas cartas son medias confusas y que Pablo, al haber sido tan judío, no pudo haberlas escrito.
¿ya? Porque si yo hoy día le pregunto a usted, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Usted me dice 13. O me dice, no, son como 12, ¿ya? Pero en realidad son 7 las reales. Las demás se les atribuyen, pero por cuestiones teológicas que Pablo nunca hubiese escrito, sabemos que no fue Pablo quien las escribió. ¿Ya? Porque Pablo, como sabemos, ¿cierto? Tenía todo muy organizado, todo muy culto, y hay cosas que son muy ambiguas. Y Pablo la hubiera dicho así muy claritas. ¿Ya? Pero ahí las vamos a ir revisando a la luz de la palabra, y esto no es para confundirnos, sino solamente para que usted sea más culto al momento de que le toque predicar, de que le toque exponer, de que le toque enseñar. ¿Ya? No es para hacer una confusión ni nada, sino que a la luz de las diferentes investigaciones hoy en día se sabe esto. ¿Ya? No somos más cristianos por saberlo o por no saberlo, para nada, ¿ya? Pero sí nos ayuda a nuestro aprendizaje, y en eso estamos hoy día, aprendiendo. Amén. Así que el Señor nos bendiga, que la paz y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos pasaditos de la hora, y yo dejo a mi pastora Marisol. Ahí dejé de presentar mi pastora Marisol. Le entrego a usted esta enseñanza del día de hoy. Amén. Muchas gracias, mi hermana Chanit. Excelente enseñanza. Cómo podemos humanizarnos más y poder conocer más a estos grandes varones de la Biblia. No sé si hay preguntas antes que pasemos a rogar la bendición. ¿Todo bien? Que el Señor les bendiga entonces. Entonces vamos a ir rogando la bendición para ya ir dando término a la clase. Nuevamente agradecer a nuestra hermana Chanit, que se da el tiempo de preparar la clase, de dar la clase. Por lo tanto, también agradecemos la asistencia de todos ustedes. Amén. Mi hermana Tamara Araya, ella es de la iglesia de San Felipe. Amén, pastora. Amén. Yo soy lo que pasa es que nosotros nos cambiamos hace poquito de Iquique a Valparaíso. Ahora estamos asistiendo físicamente a la iglesia del pastor Rolando. Amén, amén. De allá de Sí. Viña del Mar. Ya, Sí, mi hermana Tamara, dígame. No. Dios le bendiga para que nos pueda ir despidiendo con la bendición. Amén. Amén. Bueno, inclinamos nuestros rostros ante nuestro Dios para poder ser despedidos en la paz y el amor del Señor. Amado y eterno buen Dios, lleno de misericordia y amor fraterno, vamos ante su presencia, Señor, para que usted esté bendiciendo este santo servicio, nos esté dando la bendición desde lo alto. Gracias le damos, Señor, por toda la inteligencia y sabiduría que usted está entregando hasta el momento. Doy las gracias, Señor, porque ha puesto inteligencia, sabiduría en nuestra pastora, en nuestra hermana, que día a día nos está enseñando. Gracias, Señor, porque usted ha cumplido su palabra para con mi vida, porque hasta el momento de una u otra manera está entregando todos los conocimientos para seguir creciendo en un plano espiritual. En esta hora, Señor, ruego su bendición, la que viene de Dios Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como buen pentecostal vamos a dar las glorias a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga y que tengan un muy buen descanso. Amén. Pueden ahí. Amén. Buenas noches, Señor les bendiga. Buenas noches. Mi pastora, tengo una pregunta. ¿Hasta cuánto tiempo tienen los hermanos para entregar la prueba de homilética? Ya tendrían que haberla ya enviado ya a mi correo. Algunos me han llegado, pero no todos. Ya, ¿y qué hacemos con esos hermanos? ¿Cuándo pueden entregarla? Mañana la entregamos nosotros. Mañana la entregamos nosotros. Para que no se vayan topando con esta nueva clase, porque si no, se les va a producir una confusión. ¿Ya? Para que así vayamos y pues
Ahí vamos a estar esperando las pruebas. Desde ya también felicitar las pruebas de la vida de Jesucristo, muy excelente, así que los felicito y sé que también con homilética les va a ir de igual manera. Amén. Cualquier duda tienen a la profesora ahí para que ella está presta a ayudar y para que avancemos todos juntitos y nadie se nos vaya quedando atrás. ¿Ya? Muy buenas noches. Ahora sí, mi pastora. Descansen. Buenas noches. Dios les Bendiciones a bendiga. todos. Que estén muy bien. Descansen. Sueñen con el reino del Señor, la nueva Jerusalén. Buenas noches para todos. Chao, Que Dios me lo chao. bendiga grandemente. Que tengan una buena noche. Igualmente, Buenas mi noches. hermano. Chao, Chao, buenas chao. noches. Buenas semanas. Me vio la hermana Janine y se acordó. Sí. Es verdad.